Entonces, bienvenidos a todos a nuestra charla de cómo empezar a escribir cómics. Yo soy Matías Maciel y estoy con Felipe Jiménez. Los dos somos guionistas de Set Studios. Y antes de empezar, nos gustaría comentar un poco de qué cómics escribimos. Hace ya 5 años que estamos trabajando en esto. Nuestro primer material fue Corazón Incorrupto, que fue un cómic que lanzamos en el 2018, que contaba la vida y muerte del primer santo paraguayo, de San Roque González, fundador de Encarnación y etcétera. También sacamos un cómic que se llama Noctólogos, la raíz del mal, del cual voy a estar hablando un poco ahora. También participamos en Epopeya, en El último Epopeya, en Los dos últimos Bachanautas, en Insomnia, que es un cómic chileno. De hecho, esta portada roja que está acá a la derecha abajo es del cómic que voy a estar hablando ahora, que es un spin-off de Noctólogos. Y toda nuestra experiencia y conocimiento es básicamente con la práctica y de forma autodidacta. Yo estoy estudiando la carrera de diseño gráfico y Felipe terminó agronomía, ¿verdad? Nada que ver, Lore. O sea, nada que ver, pero nos encanta escribir y contar historias, entonces vamos acá. Eh, y bueno, entonces, primero, para escribir un cómic necesitamos saber, antes incluso de tener una idea, antes de tener los personajes, tenemos que saber el formato. El formato en el que vamos a trabajar es importante porque esto nos define cuántas páginas van a ser y qué tratamiento tenemos que seguir. Es completamente diferente hacer un cómic de 4 páginas, de 8, de 24, 96. Entonces, lo primero es definir ya. Si es la primera vez que estás haciendo un cómic, puedes empezar con 8 o 10 páginas, porque es algo que tiene un inicio y un fin ya marcado, entonces ahí vas a ir acomodando tus ideas. Entonces, eh, también de parte del formato tenemos que entender cómo se escribe un cómic. En realidad, Felipe y yo venimos de escribir cómics de animación, o sea, de cortometrajes. Entonces, aprendimos primero a escribir guión de cine y eso modificamos con lo que fuimos encontrando en internet para hacer guión de historietas. No hay una fórmula mágica para hacer historietas, pero sí hay ciertos tips que son súper útiles. Y más otra vez porque normalmente el que escribe un cómic no es el mismo que dibuja. Entonces, tenemos que tener, nuestro ilustrador tiene que ser nuestro mejor amigo, luego. Entonces, al inicio de tu cómic, tiene que ir, obviamente, el título provisional, no hace falta que sea el terminado, eso no es importante ahora, pero sí es importante describir el lugar donde pasan los hechos, si es una nación, si es un pueblo, si es un lugar en concreto, y a los personajes. Eh, pero algo simple para que el que lea esta parte entienda. No, nada mega complejo. Después ya Felipe va a hablar un poco de los personajes y cómo es su creación. Entonces, este es de Crónicas de Noctólogos que salió en el cómic chileno y trabajé con Sig Francis. Entonces, algo que es muy divertido trabajar con Fran es que yo escribo el guión y él después agarra y modifica otra vez. Y a veces agrega cosas buenas, a veces le tengo que decir, hey, eso no está en el guión. Pero sí es muy divertido esa interacción que hay. Porque nosotros venimos mucho de un lenguaje que es solamente escrito y los que dibujan entienden más el lenguaje visual. Entonces siempre un tip que le doy ahora ya es escuchen a su ilustrador. A veces va a decir cosas interesantes. Bueno, entonces el formato con el que nosotros escribimos cómic es poner básicamente número de página y separar en viñetas. Primer cuadro, segundo cuadro, tercer cuadro. Y lo que va a ser diálogo con el nombre de quien lo dice y el texto centrado. Nosotros usamos la tipografía Coder New, que eso sacamos de escribir guión de cine. Y después es todo muy básico. Yo escribo en WordPad nomás, Felipe escribe en Word. Hay también programas que te ayudan a escribir como Final Draft, eh, pero en realidad escribir un cómic es
escribir nomás. Después vamos a reescribir, releer y se va a modificar. Entonces el primer borrador es como lo más importante y no hay que... Ay, tengo que agregar a gente, pero no hay que enredarse tanto con las cosas porque puedes escribir a secas lo que te viene a la cabeza y después ver. Entonces, cuando ya sabemos el formato, cuando ya sabemos cuántas páginas van a ser, podemos pensar en la idea. Por ejemplo, un cómic de samuráis. Entonces, si yo quiero hacer un cómic de samuráis, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? A ver si me ayudan. O un cómic de bélico. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Pueden escribir igual en el chat. Investigar. Exactamente. Investigar es el paso fundamental para cualquier obra, porque tenés que dominar tu tema, tenés que saber qué se hizo en cualquier formato. Si quiero hacer una película, un cómic de vaqueros, tengo que ver películas de western, tengo que leer libros si es que hay, tengo que buscar cómics ya existentes, para no hacer un plagio por desconocimiento y para nutrir nuestra mente con ideas. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, hicimos Corazón Incorrupto, como es, que es este cómic, como es una historia basada en hechos reales, tuvimos que hacer todo un trabajo de investigación de cuándo murió, de por qué murió, eh, y es muy difícil porque no había mucha información, pero justamente por eso era súper interesante. Eh, Incluso hay una película que hizo Robert De Niro que se llama La Misión, que está inspirada en San Roque, pero que al final no tiene nada que ver, pero sí es bueno tener esa información y ese conocimiento. Entonces, una vez que ya tenemos toda la investigación hecha, ya tenemos un documento de Word con, con referencias, con imágenes, si se puede y si se quiere, pasamos a escribir la sinopsis de más o menos 20 líneas o una carilla y tiene que responder a estas 5 preguntas, que son las preguntas más básicas y que si, por ejemplo, me quiere presentar a mí o a cualquier distribuidor de historietas, tu historieta, tenés que darle una sinopsis. Y tiene que estar exactamente todo el contenido. Esto quiere decir quiénes son los personajes, cuál es el conflicto de la historia, qué quieren los personajes y hacia dónde caminan y cuál es la conclusión. O sea, tiene que ser una sinopsis básica. Esto igual se va cambiando con el tiempo. Si es que es un cómic más largo, como ahora en Octólogos que vamos a lanzar el año que viene, que tiene 60 páginas, que no es muy largo, pero sí ya tiene como otro tipo de tratamiento, como el cómic que hicimos con Fran ahora que tenía 8 páginas nomás. Y una vez que ya tenemos la sinopsis bien perfilada, ya le mostramos a nuestro socio a ver si le gusta, podemos pasar a la estructura general. Y esto quiere decir, en base a la cantidad de páginas que tenemos, ir dividiendo página por página por ejemplo, 9 páginas. 3 van a ser la introducción, 3 van a ser el nudo y 3 van a ser el desenlace. De esto Felipe va a hablar en breve. Pero sí es importante ya tener eso en cuenta, porque en cada una de estas 3 etapas tiene que pasar algo en concreto. Entonces, si ya tenemos eso planeado de antemano, es mucho más útil y mucho más fácil de escribir, por lo menos para empezar. También está el tipo de escritura que es te sentás y escribís lo que te salga de la cabeza y ahí sale un primer borrador y después vas modificando. Pero este tipo de escritura, donde planeas, normalmente sale mejor en nuestra experiencia, por lo menos. Pero a modo de juego también está bueno sentarse y escribir lo que te sale de la cabeza y ver dónde termina eso. Suele tener también buenos resultados. Y es importante crear una estructura antes de empezar a escribir la primera viñeta siquiera, porque tenés que tener en cuenta que cómo funciona el cómic, que es que al dar vuelta a página, el dibujo puede cambiar completamente, puede ser otros colores, puede ser súper llamativo y eso puedes aprovechar para matarle a un personaje para que pase algo que el lector quiera seguir leyendo. Entonces, eh, primero, paso 1, investigar y ahí te vas a encontrar con tu idea inevitablemente. Paso 2, crear una sinopsis.
Y paso 3, la estructura general. Y ahí vamos al primer borrador. Y el primer borrador, yo justamente tengo el de Noctólogos, que es este, creo que se está viendo. Sí. No sé si se va a leer, pero el primer borrador de este cómic sufrió muchísimos cambios porque yo ponía demasiadas viñetas también y Fran me dijo que es imposible poner tantas viñetas. Entonces, también pasa eso. Y, y en el cómic pasa como en el cine, que el guión no se termina de escribir hasta que el producto está terminado. Entonces, es normal que muchísimas cosas cambien en el primer borrador. Este es Eduardo, el personaje del cómic. Y ahí ya va a hablar Felipe ahora de la introducción, no voy a desenlace. Hola a todos. Eh, lo que yo más me centro, es lo que yo más me fijo y lo que más critico en una historia cuando veo es la narrativa. Y creo que ese es mi fuerte. Y siempre voy aprendiendo y siempre me voy fijando cada vez más también en eso. Cuando ya una historia ya no me llama más tanto la atención, ya automáticamente dejo. Y acá es donde está la parte más importante de todas, que es la introducción. Porque en la introducción eh, se presentan los personajes, a los protagonistas que van a contar la historia y donde presentamos también el mundo de los personajes, que el mundo es también otra de las cosas más importantes. Si puedes cambiar, hazlo. El nudo de es el quid de la cuestión. En el nudo podemos, el nudo es el conflicto de la trama. Eh, Acá podemos contar el por qué el villano planea lo que hace, por qué los personajes deciden hacer el viaje que hacen. Si es que es una historia de viaje. Por qué los personajes son perseguidos, si son perseguidos. El porqué del mundo, el porqué del conflicto del mundo es lo esencial acá. Ahí está. El desenlace. ¿Cómo es que la historia va a, después de llegar a su clímax, cómo es que va a terminar? Ese es el desenlace. ¿Y qué va a pasar después de los personajes? Esta es esta es la estructura más básica de todos. Y acá yo les quiero contar un ejemplo propio personal de una novela que vamos a lanzar con set dentro de 2 meses, que es El Medallón de Medianoche. Y el primer capítulo, esta es una novela de fantasía. Y en el primer capítulo, el protagonista que se llama Gabriel tiene un medallón que es hecho por guaraníes y su papá quiere investigar eso. Entonces lleva hasta la Universidad Nacional de Asunción y ahí está un antropólogo inglés. Y Gabriel sospecha de que el profesor quiere agarrar y robar el medallón. Entonces, eh, el profesor también sospecha de que no le quieren dar el medallón, que le van a dar una copia falsa. Entonces le da a su hijo a que le trate de quitar a Gabriel el medallón. Y después de una serie de eventos que no voy a contar todo, porque spoilers, eh, resulta que el medallón que tiene Gabriel es auténtico, que es real, y que tiene unos poderes. Y el tema es que ese medallón de medianoche funciona de día. ¿Y ahí por qué si es de medianoche va a funcionar de día, verdad? Y Lewis, que es el hijo del profesor de inglés, al final del capítulo resulta que tiene el auténtico medallón de medianoche. Entonces, ¿qué es el otro medallón que tiene Gabriel? Eh, Ahí está la pregunta. Lo que les quiero contar con esto es que presento todo en ese primer capítulo. Presento la dinámica de los personajes, que es Gabriel y Lewis, que es el rival, luchando por los medallones. Y cerrando con una pregunta de qué es el medallón que tiene Gabriel y qué poderes encierra el otro medallón, que es el conflicto. Ahora podemos avanzar. Seps. Las primeras cosas a definir. Esta es, una vez que ya más o menos decimos que vamos a contar una historia, surgen estas cosas que tenemos que tener en cuenta. Uno es el mensaje, tipo, ¿qué mensajes vamos a transmitir? Yo
personalmente. No soy tan fan de esto porque no me gustan tanto los mensajes. Yo prefiero más las críticas en un producto. Luego está el tema. Tipo, el tema es, si conocen One Piece, es la búsqueda de la libertad. Después en Harry Potter es el clásico del amor. Después en Juego de Tronos es el poder. Después en My Hero Academia está un poco más diluido el mensaje. El tema que es cómo la sociedad está un poco quebrada y cómo esa sociedad quebrada corrompe un poco a los villanos, que los villanos ahí en realidad son gente rota nomás por la sociedad. Es un poco una crítica. Después está el tono. El tono es muy importante definir porque no es lo mismo agarrar y contar una historia para niños que una historia para adultos. Eso es básico de definir, pero a veces como que no se define mucho y pasan cosas raras. Por ejemplo, a veces tenemos casos como Hora de Aventura, que es una serie infantil, pero de repente te metes en momentos muy medio turbios, que no está mal, pero en otro tipo de casos puede salir medio mal. Después la trama, que la trama es, no hace falta mucho que explique, pero la trama es la historia, cómo vamos a desarrollar todo lo que queremos contar, que es el mensaje, el tema, los personajes. Y luego está el subtexto. El subtexto es muy interesante. Yo ahí le dije a Sebas que agregue el caso de Harry Potter y la Orden del Fénix, porque hay lo que se suele pasar muy por alto, y que se me viene como anillo al dedo para explicar, es que en la Orden del Fénix está la trama principal es que volvió Voldemort y va a planear un ataque, ¿verdad? Pero el subtexto ahí es que toda esa campaña que le hacen a Harry, él no, él es un mentiroso, él eh, y cosas así, es como una crítica que se hace a la prensa y a los medios que informan mal. Y después tenemos a la amiga de Harry, que es Luna, y como ella, que su papá creo que tenía un diario, no me acuerdo más bien, y nadie nos leía el diario, ella parecía medio loca y era así como también una crítica ahí a los medios de prensa también, que están ahí más para hablar que para informar al fin y al cabo. Ahí me pasé el conflicto, que por qué los personajes chocan, por qué el villano decide planear lo que planea, por qué eso va a afectar a los personajes, por qué los personajes se van a poner al villano también, y los simbolismos, como último. Lo que se me ocurre más para, si es que vieron Evangelion, van a ver que siempre la primera toma así cuando aparece el Eva está así como la mano y Shinji está así volando, está pasando en un ascensor, y es como que el Eva le va a agarrar. Y hay muchos más ejemplos. El simbolismo es muy bueno. Es para fijar un poco el mensaje, para fijar un poco los temas. Las manos en Fullmetal Alchemist. También ahí podemos pasar. Esta es una escena que me gusta mucho de Jujutsu. Si no leyeron, no analicen tanto, pero él está hablando ahí de que él se siente como un engranaje y la misma imagen de un engranaje ahí para reforzar eso. Después el otro. Ahí mismo otra vez, que él dice un engranaje y eh, esto es un poco perdonen, un mini spoiler, pero él ya se ve como un engranaje nomás. No es más como antes que es una parte ahí del sistema, sino que es un engranaje nomás, ya, así, que perdió toda su individualidad por ahí ya, Itadori. Y esta es una de mis escenas favoritas, como el ojo de Itadori parece el de un lobo y el de su rival, que no voy a decir quién es como el de un conejo. Simboliza que Itadori ya es como una máquina, ya que, como un cazador que va a ir a por su presa. Los personajes. Los personajes van a ser los que van a llevar la historia sobre sus hombros. Y es fundamental que le trabajen bien, que les amen, que les conozcan, que les todo por ahí. Bueno, y avanzando un poquitito, esta es la ficha de personajes de Gabriel, del Medallón de Medianoche. Hay muchas fichas de personajes en internet. Esta es una que yo agarré nomás para hacer. Pero lo fundamental y que quiero que ese tipo tengan así, si salen de hoy con cualquier cosa,
salen, pero que tengan esto así en mente y en claro. Te tienen que conocer a sus personajes, tienen que saber qué van a hacer ellos, cómo van a pensar en determinadas situaciones, qué piensan de los otros personajes también, porque eso es muy importante definir, porque cuanto más los conozcamos a nosotros, a los personajes, los diálogos, lo que ellos van a hacer, se van a sentir más reales, que es lo que uno busca cuando uno escribe y cuenta historias. Eh, no veo bien ahí la imagen, pero tengo acá. Definirle el nombre, los apodos si es que tienen, porque si tienen amigos y sus amigos se refieren a él o a ella como por su apodo, eso le agrega un sentimiento más de amistad. Después de dónde nacieron, su residencia, eh, su descripción física, que es muy importante también definir. La descripción psicológica, esa hay que darle a estos que ya están acá. Estos dos que siguen son muy importantes, que son la descripción psicológica y los datos de su personalidad. Cómo ellos piensan, cómo ellos actúan y cómo van a actuar. Es muy importante que nosotros sepamos. Sus gustos y disgustos, bueno, para personajes secundarios y demás no hace falta profundizar mucho en eso, pero mientras, como digo, ese es súper énfasis lo voy a hacer. Mientras más les conozcamos, mejor. Eso del final ya es un poco más, tipo, se puede pasar por alto. Y antes la historia. Si nosotros decimos empezar la historia en cierto punto, porque yo agarré más o menos el medallón, empiezo haciendo un día más o menos cualquiera de noviembre, ¿qué ellos hacían antes de que empiece la historia? Y eso. Justamente también es recomendado, así como dice Felipe, conocer a tu personaje, o sea, que el personaje que estás creando, tenés que saber hasta tipo su familia que hizo por ahí, Sí, porque sí, sí o sí cada sí, detalle puedes usar de vuelta para reflejar algo de su personalidad o algo así. Estoy seguro que cuando sí, se le creó a Naruto, se le creó también a Minato, a Tsushima, ¿era su nombre? Se ni me creó, acuerdo. Kushina creo que era. sí. Porque todo eso después le sirvió al propio escritor para seguir avanzando en la historia. Entonces, crear tu personaje es como el punto Él, central. sí, es más importante que la historia. Tipo, una mala historia puede estar contada, o sea, una mala historia puede estar bien si es que está bien contada por buenos personajes. Así de simple. Porque tu historia puede ser de la zamputa, pero si tus personajes son malos y no te genera empatía con la historia, ¿de qué sirve? Y también hay que darle cariño a todos los personajes porque Ujú, no hace falta que tu personaje principal, o sea, por ejemplo, en JoJo, parte 6 Bucciarati llama muchísimo la atención por cómo está construido, por cómo le conocemos en la historia y no es el personaje principal. sí. Lo mismo pasa con Itachi, por ejemplo, que tampoco es el personaje principal, pero es requerido. Man, Jiraiya, yo le quiero más que a Sasuke. eh, no me estoy acordando de otro ejemplo ahora. No, yo tampoco. Bueno, el ejercicio. Este es un ejercicio que yo les recomiendo muchísimo hacer, que es pensar qué harían sus personajes en determinadas situaciones. El ejemplo más clásico de los clásicos es si están encerrados en un ascensor. Tipo, ¿cómo van a salir de ahí? ¿Cómo ellos van a pensar para salir? Eso es lo que tienen que quedarse. ¿Cómo ellos van a pensar para salir del ascensor? Y después otras situaciones, tipo, si hablan con el villano, ¿cómo van a hablar? Eh, si están hablando ahí con su mejor amigo, ¿cómo van a hablar? Si están hablando con sus padres, si tienen, ¿cómo van a hablar? ¿Qué van a hacer en determinadas situaciones? Es un ejercicio muy, muy básico, pero muy importante. Y luego ya llega la parte de releer y es reescribir, que es algo que es la peor parte a veces porque es re tedioso tener que estar reescribiendo, reviendo, pensando qué hiciste mal, qué agujero, qué falta de continuidad pasa acá. Y incluso si escribís algo largo, o sea, el guión se puede escribir en un día, como en una semana o en meses incluso, En pero años la también. parte de reescritura es súper importante, porque la primera vez que lees tu primer borrador va a pasar dos cosas, o te va a encantar o no te va a gustar para nada. Pero eso tiene una solución muy fácil, escribir de vuelta.
Así como un fun fact, cuando estamos escribiendo el guión de Corazón de Incorrupto cambiamos como 6 veces, por ahí si no es más también. Sí, ese también Seis fue veces, nuestro primer guión y incluso cuando se estaba dibujando tuvo sí. unos cambios. Los propios ilustradores nos dijeron, esto podemos cambiar de esta forma, agregaron un poco más de simbolismo, el tema de la serpiente también que estuvo muy bueno. Entonces siempre se va a ir modificando, incluso cuando se está dibujando. Entonces ahí recordar hacerle caso al ilustrador, que él sabe más de dibujo que nosotros normalmente, pero no, es obligatorio. Los mangakas son muy buenos dibujando y escribiendo, así que ellos hacen de todo. Entonces, para recordar, lo fundamental al escribir un cómic es tener bien presente tu conflicto. El conflicto es lo que va a hacer que la historia vaya evolucionando y que Tu va a ir personaje. evolucionando tu personaje. Entonces, podrías empezar con el conflicto, un conflicto súper interesante, no hace falta que sea mega complicado, puede ser re simple. Eh, y también el tema de investigar e inspirarse. Tener referentes es súper mega importante porque esto a modo de ejercicio, yo por ejemplo cuando escribí la historia para, para Chile, quería saber qué iba a pasar si había un noctólogo que fuera como Indiana Jones y se encuentra con Drácula. Entonces básicamente el cómic que dibujó Francisco, sí, Francis, es básicamente qué pasaría si Indiana Jones se encuentra con Drácula. Y What if? en un universo de noctólogos. También me gustaría mostrarles, si que quieren crear un universo mega complejo, mega largo, mega complicado, está bueno tener un documento Word aparte donde esté todo el mundo y el lore, porque crear el pasado de un personaje es importante, pero el pasado del mundo, si es que el mundo va a influir en la historia más adelante, es 1000 veces más importante todavía. Acá, por ejemplo, vemos los diferentes continentes del mundo de noctólogos, que no tiene nombre, parece que no va a tener. No, no, no tiene. La Tierra no es. La Tierra Eh, no será. Vemos el nombre de los mares, y esto aunque parezca algo súper what the fuck, ¿para qué voy a saber? Voy a necesitar el nombre de un mar. Se puede usar y se puede llegar a explotar, y justo vas a necesitar en el futuro y ya te vas a dar cuenta que ya está todo hecho. Por ejemplo, desde los exámenes Chunin, por ejemplo, que nos damos cuenta cuando está Orochimaru y está vestido con la toga del Hokage de la aldea del agua, ya entendemos ya que hay diferentes aldeas y que está la aldea del fuego, no, escondidas entre el fuego, escondidas entre la niebla y otras aldeas, todas siempre escondidas. Entonces, eso es muy importante porque justo vas a necesitar un villano y para que nos crees el problema de crear un Deus Ex Machina, que es cuando algo alterno al mundo ya creado interrumpe en el mundo eh, y soluciona algo que justo el personaje no podía solucionar. Entonces, para evitar esos errores típicos, puedes crear como un documento previo donde vas pensando así en todo. Acá, por ejemplo, hay profecías, están las religiones que después van a importar en Octólogo, están las civilizaciones, hay magias, hay todo eso explicado porque influye de alguna forma. Por ejemplo, siempre vemos, o sea, hay un meme, los memes entienden mejor a veces las cosas. El del gatito que está manejando y dice, súbete, no hay tiempo para explicaciones. Eso, por ejemplo, es un ejemplo de Deus Ex Machina, cuando algo externo que no tiene sentido, que murió hace 3 temporadas, el personaje aparece casualmente con una solución. Entonces, eso es un Deus Ex Machina. Clásico. Eso es un error. eh, no sé si error luego, es como un. En parte recurso Un literario, agujero, es un porque sí, agujero de guión. es un agujero de guión. Como era que dijiste ayer, Foresha, no, Foreshadowing, no. Foreshadowing. O sea, si no hay un buen foreshadowing, es un Deus Ex Machina. Después voy a ver qué más había. Ok, y en la parte de referentes, investiguen mucho, lean mucho. Me gustaría recomendarles un libro súper bueno para escribir cómics. Esa es la Biblia para si quieren escribir. Es increíblemente básico y súper útil este libro que se llama ¿Cómo se hace un cómic? De Scott McCloud, que les voy a pasar
voy a dejar acá en el chat un ratito. Es un cómic que te enseña cómo hacer cómics y además de ser súper divertido y entretenido, realmente te enseñas cosas básicas, útiles y igual sería bueno que lean libros de guión de películas, porque se puede aplicar todo perfectamente. Porque todo este proceso para escribir un guión de una película o un corto se aplica fácilmente en un cómic, solo que está el hecho de que no es animado o no hay movimiento, pero ese ya el artista se encarga de crear ese falso movimiento. El cómic, muy bueno, no sé si cómic o el libro, pero es muy bueno. No, no sé. Eso ya le dejamos al público que decida. Ah, sí. Cuando yo leí hace unos años, me causó mucha risa, pero era súper interesante y súper básico lo que te enseña que vos no entendés cómo es que no sabías esto antes. Ok. También es importante saber con quién vas a trabajar en este proceso de escribir un cómic. Si vas a trabajar con un amigo, es importante que, así con tus propias palabras, le cuentes de todo lo que va a ser el cómic y que si él puede, te ayude ya con un diseño de personajes, porque esto a vos como escritor te va a servir mucho más para evolucionar algunas cosas o algunos detalles, por ejemplo, en la vestimenta, cómo te imaginas si es que su vestimenta interactúa, también los monstruos, cómo van a ser. Esto te ayuda muchísimo encima, escribir es como algo súper adictivo a veces, aunque no sepas escribir, una vez que te sentás, puedes estar horas ahí, puedes estar horas frente a una pantalla en blanco. También hay ciertas formas de, ¿no te acuerdas las formas de, ¿cómo se llama esto? Cuando te congelabas para no escribir. Ahí se colgó Felipe. Eh, no, no. No se me viene ahora. Ah, eso lo aprendimos con Norma. Bueno. ¿Hay alguna pregunta, algo que quieran preguntar, decir? Sin miedo, ahora es el momento. Vale. O pueden escribir también en el chat o prender el micrófono. Yo salí un rato y me perdí de unas partes. Quería preguntar, ese que mostraron, ese cómic que te enseña a dibujar cómics, ese, ¿cómo, dónde se consigue? Acá en el chat pasé el link de una carpeta de Drive, donde aparte de ese libro vas a encontrar otros libros bastante interesantes de animación, de guión, de montaje. Es un poco una biblioteca que tenemos con un grupo de Paraguay Animation. Este es el libro de Scott McCloud y después acá hay otros libros súper interesantes, por ejemplo, los de, ¿cómo se llama? Jane Cloud o McKee. Son muy buenos libros que puedes empezar a leer si te gusta mucho el tema de guión. Eh, y eso, después también hay biblias de animación y otras cosas. Nosotros, aparte de hacer cómics, también hacemos animación, entonces es como que mezclamos mucho a veces. Y tiene sus diferencias hacer un guión para animación y para cómic, pero la base es más o menos lo mismo. ¿Podría volver a repetir cuáles son los programas que recomiendan para dibujo? Em, El Depende ya del Photoshop. artista. Nosotros trabajamos mucho con Photoshop, pero también tenemos, o sea, Cristian Barbosa trabaja con, ahí deja de compartir, con este Con Paint Studio, ¿no? Ahora. Paint, algo así, Paint Tool, Paint Studio. It Studio Paint, sí, 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 sí. con eso, que también es Ahí en el chat dijeron. mucho mejor para él. Dice, en realidad es algo muy personal, pero nosotros estamos ya acostumbrados a trabajar con Photoshop, porque después de eso sencillamente podemos agarrar y animar en After Effects y también nos sirve como recurso para promocionar de vuelta el mismo material.
Y para escribir, yo uso Word, ya es más, cualquier nota en tu libro y todo puedes escribir, ¿no? Con eso no hay Full drama. Classic en la, acá no, en una agenda. Después Dale, algo que quiero. gracias. De nada. ¿Qué problemas encontramos al empezar esto? Hace, hace 5 años solamente estábamos Nico y yo, ahora somos seis, Nicolás Cantero. Y empezamos queriendo hacer parodias de videojuegos. Hace 5 años yo estaba en segundo año del colegio, o primero, sí, segundo año. Estaba terminando primero, era más o menos en vacaciones. Y nos dimos, o sea, uno de los principales inconvenientes que a veces tenemos teniendo es en la parte de economizar esto, o sea, de conseguir fondos. Si bien hay fondos del Estado, fondos de, qué sé yo, la gobernación, que también hicimos un corto para la gobernación el año pasado, no es algo sustentable al 100%, al menos no todavía, pero seguimos ahí. Eh, Nosotros tenemos, por suerte, la posibilidad de poder autofinanciar la mayoría de nuestros proyectos. Corazón Incorrupto hicimos una tirada de 1.000 ejemplares que se agotaron prácticamente en 5 meses, lo cual es muchísimo tiempo. Después, Iñe Prume, por ejemplo, sí ya imprimimos una tirada más poco, que fueron 400 copias. Noctólogos, que es el prólogo, que es este, hicimos una tirada de 400. Entonces, el principal problema es, al nosotros ser independientes, tener un lugar donde vender, porque el lector también te cobra una comisión más o menos importante y más otra vez si tu cómic es justamente barato. Pero después nada, es mucha barra, pero si te gusta, da gusto. Nosotros, Ese, por ejemplo, ajá, no hay tipo, la principal dificultad es lo económico y distribuir. Tipo, ese es el pan. sí. Nosotros, por ejemplo, en el 2018 ganamos el premio Mejor Cómic Nacional con Corazón Incorrupto. Entonces siempre estamos motivados a seguir con esto. Con los cortometrajes también estamos seleccionados en diversos festivales. Nos publicamos en París, en Perú, en Argentina, en Brasil. Entonces, difundir mientras sea gratis es súper fácil, pero sí ya cobrar un poco más es complicado. Y con los cortometrajes más otra vez, que es un poco difícil que la gente quiera pagarte por ver un video. Ahora con Netflix sí ya es un poco más fácil porque ya está esa idea establecida de que pago por un servicio para ver algo, pero sigue siendo difícil en Paraguay. Y eso también es como, eh, es como remar en dulce de leche el hecho de que Paraguay, según las estadísticas, es un país que no lee. Entonces, que vos justamente quieras hacer libros, cómics, es como, ¿por qué voy a comprar tabla de sur si vivo en Paraguay, verdad? Pero ahí está un poco el reto. Me tiraron una pregunta también. ¿Cómo es la Como, respuesta de la gente a los materiales que lanzan aquí? ¿Ustedes creen que hay campo potencial? La verdad que sí hay campo potencial, solo que nos falta, nos falta mucho aprender a ser consumidores buenos y que la gente tenga esa cultura de lectura. Ese es, ese eh, es el... en nuestra ocasión puntual, eh, cuando estábamos pensando en hacer parodias de videojuegos, le tiré la idea a Nico de por qué no hacemos contenido cultural cuando eso solo salió el primer Epopeya y esa fue un poco la inspiración. Entonces nuestro punto fuerte es como la parte cultural, sacando Noctólogos y otros pequeños proyectos, siempre nuestros cortos y cómics van de la mano con lo cultural, entonces se venden muy bien. Eh, por ejemplo, Corazón Incorrupto que se vendió en el primer mes, Corazón Incorrupto vendió 200 ejemplares, que para nosotros era muchísimo. Yo estaba en el colegio, no entendía nada, no sabía que 1.000 ejemplares era muchísimo. Yo dije, bueno, vamos a hacer 1.000.
me animé, nos animamos y yo creo que hay mercado. Depende también mucho de dónde seas. En Asunción sí hay más oportunidades, hay más concursos, la gente se prende más porque hay más densidad poblacional. Pero acá en Encarnación sí también está un poco complicado, más todavía con la pandemia. Eh, ¿Planean subir una de sus obras a Webtoon? No. A mí en lo personal y como yo soy el director, se hace más o menos una pequeña votación. Me gusta más el material físico, porque yo creo que el paraguayito tiene que tocar para ver, porque el paraguayito dice a ver y te pasa luego la mano. Entonces por eso es que nos vamos más a hacer lo físico. A veces, o sea, el año pasado teníamos nuestra página web y ahí están alojados nuestros cómics de forma gratuita, pero Webtoon no, porque también competís contra a nivel mundial y todo eso, entonces es como más drama, ¿no? Pero cada uno es libre de subir donde quiera su material. Lo mejor y para empezar es hacerte conocido, la verdad. Sacar un cómic de primera en tu primer año es como una idea muy, muy loca, que no siempre puede funcionar. Nosotros tuvimos la suerte de agarrar un buen tema y que acá en Encarnación la gente se aprendió, que no había pandemia, que los colegios nos apoyaron. Tuvimos mucha suerte en ese sentido. Así como anécdota podemos contar cuando estamos lanzando El Corazón y hablamos de Noctólogos y sale un señor y nos dice, ¿por qué lo que quieren hacer esas cosas de demonios? ¿Y por qué lo que nos hacen nos siguen contando la historia de los santos paraguayos? Y fue así como un señor, nosotros hacemos lo que queremos por ahí, no lo que usted quiere. Puedo mostrarle un poco la imagen de Noctos, la portada alternativa. Por eso Y agarré y nos criticó. ese tengo por ahí tirado, pero le vamos a ver el impreso. No, y eso, No sé si se va a ver por la cámara. ¿Se ve mi cámara? sí, sí. Y eso, y la gente sí se súper rayó por eso. Porque también hay que entender un poco que lo cultural también, ya acá, encima otra vez en Paraguay, que hace Mm. 5 años tenemos una publicación anual de epopeya. Entonces, ya hablamos todo lo posible de las guerras, ya exprimimos lo máximo, entonces hay que ir también por otras zonas. Nos queríamos agarrar un poco de lo que es la fantasía pura y dura. Se dedican el 100% a hacer estudios o solo un porcentaje de su tiempo. Eh, cada miembro del set pone un tiempo diferente. Cristian, por ejemplo, dibuja eh, los fines de semana nomás porque tiene otro trabajo. Yo sí estoy casi más al 100%, a veces con estos talleres, con los diseños, viendo el siguiente proyecto, con los guiones. Felipe también me ayuda siempre en el guión. Lo que sí tenemos más es proyectos donde los Avengers se juntan por 6 meses para hacer un material en específico y después descansamos un poco. Entonces, esa es más nuestra forma de trabajo. No trabajamos todo el año. Incluso ahora con el libro de Felipe el mes que viene, o sea, en 5 días, vamos a volver a juntarnos para organizar y para planear el lanzamiento. Entonces, hay veces donde sí estamos más del 100% que otras. Pero es porque no tenemos como un trabajo así 100% físico. O sea, 100% que demande todo el tiempo. O sea que, tipo, este no es nuestro trabajo full 100%, sino que cada uno tiene su trabajo y set es como el hobby barra segundo trabajo que en realidad nos gusta. Ala. En mi caso al menos es así. Que también genera ingresos, que es más o menos lo importante. Sí. No sé si tienen alguna pregunta más. Una última y podemos ir cerrando. Voy a reenviar el link del Drive donde están todos los libros. Súper interesantes. ¿Crees que para una sola Yo, persona lanzar su propio cómic? Responde no. no, y totalmente solo que requiere mucho tiempo y mucho... Por ejemplo, ahora, o sea, el próximo año vamos a quitar un nuevo cómic de Nautólogos, va a tener 60 páginas y Christian solo dibuja los fines de semana, dibuja una página y, y así vamos. Ahora creo que estamos en la página 12 por ahí, 12 de 60 y es muy demandante.
En la página 20 por ahí estábamos. Ahí sí, cerca de la mitad. Eh, Volviendo a esa primera pregunta, ¿creen que para una sola persona es posible lanzar un propio cómic? Este es un cómic que se llama Owataye, que ya es el capítulo Es un 3, pana. está creado por Nico Paiva, y él hace el guión, él hace el dibujo, él imprime una tirada así de más o menos 50, 100, y ya es el tercer número, es muchísimo, y es algo más independiente. Entonces, es un cómic de zombies también, no sé si dije eso más o menos de terror. Entonces es completamente posible lanzar tu propio cómic. No hace falta ni siquiera que imprimas, puedes lanzar de forma digital nomás. Ya depende Sí. de gustos. Pero sí, una sola persona puede hacer muchísimo. Ni siquiera hace falta que sepas dibujar como los dioses que pasó con One y One Punch. Por ejemplo, el dibujo, el primer dibujo era como, se nota que es humilde, pero el Humildad. éxito estaba en el guión. Y eso fue Sí. lo que le llamó mucho la atención. Y porque se animó también, porque él hubiera estado 5 años perfeccionando su arte y nunca iba a hacer. Pero lo importante, creo yo, en esto del arte y que por ahí pueden entender y llevarse hoy, es que tienen que animarse a hacer. Y, y como dijo Fran en una reunión que tuvimos ayer, hay que ser rápidos para fracasar, porque eso nos va a llevar cada vez más cerca del éxito. Entonces es cuestión de animarse. ¿Tienen planeado apuntar a un público internacional o solo paraguayo? Con Noctólogos, este de 60 páginas, ya es algo más general y tenemos la propuesta de una editorial española para que impriman nuestros libros allá, bajo demanda, que es diferente a hacer una tirada. O sea, básicamente, si te interesa el libro, compras y ahí recién imprimen, pero es como un sistema de trabajo bastante interesante. No otra para un cómic así de 60 páginas que una saca de Paraguay. Entonces, a lo que apuntamos es al año que viene, cuando lancemos Autólogos acá en Encarnación, perdón, en Paraguay, eh, mandar también a España y que se imprima bajo ese sistema. Que ellos también tienen un sistema de venta ya que agarra esa parte de Allá Iberoamérica se vende mejor también. por el cambio de moneda y todo eso. Y allá leen mucho más cómics también. Entonces, sería interesante. Entonces, el año que viene pueden preguntarnos cómo sale eso, después de que salgan Autólogos y le vamos a contar probablemente. También participamos en Chile. O sea, Si a los chilenos ya les gustó ya Noctólogo, tipo, buen material, sí, también estamos viendo para cuando imprimamos acá una tirada de todavía no sabemos cuánto, mandar un poco a Chile. Eh, y eso, siempre tienen que buscar en redes sociales, siempre hay formas para exportar también. No hace falta que sea un libro. Me gustaría invitarles a un evento que organiza FISIF, que se llama Mundos Paralelos, donde puedes mandar tu proyecto, ya sea videojuego, ya sea libro, ya sea novela, ya sea cómic, y en diciembre va a ser ese evento. Voy a pasar, es súper interesante, nuestros amigos chilenos también, por si quieren participar. Y Diego dice, yo también creo eso de que debemos tocar más ámbitos de nuestra cultura, fortalecer la identidad más allá de los conflictos bélicos que hemos tenido. Sí, y eso fue justamente lo que quisimos tocar ahora con Iñe Perume, que es un libro ilustrado y bilingüe español-guaraní. con eh, ilustraciones que son de la SAM. que es básicamente la adaptación física del cortometraje del que estábamos hablando hace un ratito, pero lastimosamente nos tocó la pandemia, entonces tampoco es que tuvimos realmente el éxito que esperábamos, porque fue un trabajo que llevó varios meses de trabajo, que es redundante, pero que sí, ese es nuestro sueño más o menos. Hay muchos temas también, muchos escritores que sería bueno adaptar, eh, muchos cómics nacionales que no son conocidos, que deberían ser como Luis Miguel, el ninja siamés, Cómic Pánico, que es muy buen cómic también, que es un cómic, un webcómic de Instagram nomás que tendrían que buscar, muy bueno, muy cortito, muy bueno. El medallón, el medallón es nuestra cultura, o sea, todo el tema de los mitos, pero con un giro que nos le voy a contar porque esperen 2 meses y ya van a tener ya en sus manos el libro, con ilustraciones bien facheras por Sig Francis y el Christian, que el Christian es
se luce cada vez más por ahí. Ok, si no hay más preguntas, vamos a ir cerrando nomás, yo creo. Sí. Bueno, entonces muchísimas gracias a todos por venir. Eh, Estén pendientes de nuestras redes sociales, Set de Estudios PY, en Instagram, Twitter, Facebook, YouTube. Y en unos meses vamos a estar lanzando el libro de Felipe. El año que viene también queremos hacer algún que otro taller, aparte de Noctólogos. Entonces, nos vemos. Muchas gracias por estar hoy presente. Gracias a Y todos. gracias. Bye bye. Nos vemos. Chao. Igualmente, muy Cuídense. buena charla. Gracias.